Lección 8. La monarquía autoritaria, los reyes católicos. La monarquía de los reyes católicos, Isabel y Fernando, fue el origen del Estado moderno en los reinos hispánicos. Su matrimonio significó unir bajo una misma corona a los dos mayores estados de la península ibérica, el de Castilla y el de Aragón. Sin embargo, la unión no supuso la creación de un Estado unitario porque se mantuvieron las leyes y las instituciones de cada uno de ellos. Los reyes se preocuparon por ampliar sus territorios y conquistaron el reino nazarí de Granada e incorporaron las Islas Canarias y el reino de Navarra a la corona de Castilla. Además, desarrollaron una política exterior tendente a consolidar sus dominios en el Mediterráneo y a abrir nuevas rutas en el Atlántico, que culminarían con la llegada de Colón a América. También quisieron reforzar el poder de la monarquía sobre los distintos grupos sociales. En la corona de Castilla, Isabel estableció una monarquía autoritaria y en la corona de Aragón, Fernando instituyó el pactismo. 1469 Matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. 1474 Isabel I, reina de Castilla. 1476 Creación de la Santa Hermandad. 1478 Tribunal de la Inquisición en Castilla. 1479 Fernando II, rey de Aragón. Fin de la Guerra Civil en Castilla. Unión dinástica. 1486 Sentencia arbitral de Guadalupe. 1492 Conquista de Granada. Expulsión de los judíos. Llegada de Colón a América. 1496 Dominio de las Islas Canarias. 1497 Conquista de Melilla. 1502 Bautismo obligatorio de los musulmanes. Revuelta de las Alpujarras. 1504 Muerte de Isabel la Católica. Conquista del Reino de Nápoles. 1505 Leyes de Toro. 1515 Incorporación de Navarra a Castilla. 1516 Muerte de Fernando el Católico. 1517 Biblia políglota complutense. 1. Unión dinástica y expansión territorial. 1.1 La unión de Castilla y Aragón. En 1469 se unieron en matrimonio el príncipe Fernando, hijo y heredero de Juan II, rey de la corona de Aragón, y la princesa Isabel, hermana de Enrique IV, rey de Castilla. A la muerte de su padre, en 1479, Fernando se convirtió en rey de la corona de Aragón. Ese mismo año, Isabel se impuso como reina de Castilla, tras una guerra civil por la sucesión al trono, 1475 a 1479, que la enfrentó a su sobrina Juana, llamada la Beltraneja. La unión de Isabel y Fernando no comportó la creación de un único reino, sino que fue solo una unión dinástica. Por la Concordia de Segovia, 1475, se había acordado administrar de forma conjunta ambas coronas, pero manteniendo los dos reinos con sus fronteras, su propio monarca, su moneda, su sistema fiscal, sus leyes y sus instituciones. Además, el reino no contó con una capital establecida y la corte se desplazaba allí donde estaban los reyes. En sus relaciones con los otros estados, los reyes católicos actuaron siempre conjuntamente en nombre de sus dos reinos y a menudo unieron sus fuerzas para afrontar empresas militares comunes. 1-2. La expansión territorial. Durante su reinado, 1479 a 1516, los reyes católicos pretendieron unir todos los territorios peninsulares bajo su corona mediante la siguiente política de expansión territorial. Tras una guerra que se prolongó durante 10 años, 1482 a 1492, conquistaron el reino nazarí de Granada, último reducto musulmán en la península. El mayor poder militar de los reyes católicos y las desavenencias internas en el reino musulmán facilitaron el triunfo de las tropas cristianas. Tras un sitio de más de 9 meses, Boabdil, el último monarca nazarí, se rindió y entregó las llaves de la ciudad. Desarrollaron una política de enlaces matrimoniales con Portugal. Dos de sus hijas, Isabel y María, se casaron con los monarcas portugueses. Estos enlaces dieron fruto años más tarde, cuando Felipe II heredó el reino de Portugal y lo incorporó a la corona. El reino de Navarra, que se había aliado con Francia, fue invadido por un ejército castellano al mando del rey Fernando, que reclamaba derechos sucesorios. En 1515, Navarra quedó incorporada a Castilla, pero conservando sus leyes e instituciones. La rendición de Granada. El día 2 de enero, después de conocer el mensaje del rey Boabdil, el rey y la reina salieron del campamento y se dirigieron a la Alhambra. El rey moro Boabdil, montado a caballo, salió de la fortaleza acompañado de muchos caballeros moros. Al llegar ante los reyes, entregó las llaves de la Alhambra al rey Fernando, dirigiéndole estas palabras: «Tomad, señor, las llaves de la ciudad que yo y los que estamos dentro somos tuyos». Andrés Bernaldez, Crónica de los Reyes Católicos. Inicios del siglo XVI. ¿En qué año se produjo el hecho que narra esta crónica? ¿Cuál era el ceremonial de la rendición? Los reyes católicos y su ejército entran en Granada. Relieve de la Capilla Real de la Catedral de Granada, siglo XVI. 1.3 La política exterior.
Los reyes católicos también desarrollaron un importante papel en la política europea y orientaron su política internacional en dos direcciones, hacia el Mediterráneo y hacia el Atlántico. La Corona de Aragón siguió su tradicional política de intervención en el Mediterráneo. En 1493, por el Tratado de Barcelona recuperó los condados del Rosellón y la Cerdaña. En 1504, y tras varias guerras con Francia, un ejército dirigido por Gonzalo Fernández de Córdoba conquistó el reino de Nápoles. Su objetivo era frenar las ambiciones expansionistas francesas, en una zona tradicionalmente vinculada a la Corona de Aragón. Para detener a los berberiscos, que habitaban diferentes plazas del norte de África y practicaban la piratería en el Mediterráneo, se conquistaron los puertos de Melilla, 1497, Orán y Bujía, 1509. Castilla inició su expansión hacia el Atlántico, que comenzó con la consolidación de su soberanía sobre las Islas Canarias, conquistadas entre 1478 y 1496. Pero el impulso definitivo para esta expansión fue el apoyo que Isabel de Castilla dio al proyecto de Cristóbal Colón, que permitió la llegada en 1492 a un continente desconocido, América, ver unidad 9. ¿Sabías que? Además de la política matrimonial con Portugal, los reyes católicos utilizaron las alianzas matrimoniales de forma sistemática con la finalidad de conseguir una posición de predominio en Europa. Con el objetivo de acorralar a su principal adversario político a nivel internacional, el Reino de Francia, planearon las bodas de tres de sus hijos, Catalina, Juana y Juan, con príncipes ingleses y austríacos. Inglaterra era, desde hacía 400 años, el enemigo constante de Francia. Por ello el matrimonio de Catalina con el rey Enrique VIII de Inglaterra tenía como finalidad neutralizar a Francia. Los reyes católicos también planificaron una alianza con Maximiliano de Habsburgo, emperador de Austria. Este pacto fue ratificado con una doble boda, Juana con Felipe el Hermoso y Juan con Margarita. Del primer matrimonio nació el futuro emperador Carlos V. Felipe el Hermoso y Juana, hija de los reyes católicos. Miniatura del siglo XVI. 2.2 La uniformidad religiosa. La uniformidad religiosa se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de la nueva monarquía de los reyes católicos. En primer lugar, en 1478, para controlar el predominio del catolicismo y perseguir a los herejes se instituyó el Tribunal de la Inquisición. Esta institución era la única que tenía jurisdicción sobre los diferentes territorios de Castilla y Aragón. Seguidamente, se instó a los judíos a convertirse, y los que no lo hicieron fueron perseguidos y, finalmente, expulsados en 1492. Los que se convirtieron al cristianismo fueron llamados conversos. Tras la conquista de Granada, se garantizó a los musulmanes el mantenimiento de su religión y de sus costumbres. Pero, a partir de 1499, el cardenal Cisneros puso fin a la tolerancia e impulsó los bautismos obligatorios. En el año 1502, y tras una serie de revueltas iniciadas en el Albaicín de Granada, se obligó a todos los mudéjares de Castilla, y posteriormente a los de Valencia y Aragón, a convertirse o a marcharse. Muchos optaron por la conversión y se les denominó moriscos, musulmanes bautizados. La Inquisición sometió a una estricta vigilancia a judeoconversos y moriscos. Si eran considerados sospechosos de herejía, se les juzgaba públicamente, auto de fe, y en caso de ser condenados, podían llegar a ser quemados en la hoguera. La expulsión de los judíos. En nuestros dominios existen algunos malos cristianos que han judaizado y han cometido apostasía contra la Santa Fe Católica, siendo causa la mayoría por las relaciones entre judíos y cristianos. Por lo tanto, en el año de 1480 ordenamos que los judíos fueran separados de las ciudades, y que les fueran adjudicados sectores separados, esperando que con esta separación la situación existente sería remediada y nosotros a partir ordenamos que se estableciera la Inquisición. Ordenamos, además, que los judíos y judías de cualquier edad que residan en nuestros dominios, que partan al 10 de julio y que no se atrevan a regresar a nuestras tierras. Edicto de expulsión de los judíos, 1 de marzo de 1492. ¿Cómo se justifica en el texto la expulsión de los judíos? A partir de 1480, los judíos tuvieron que llevar un distintivo. Retablo de la época. ¿Sabías que? Los autos de fe se celebraban en las plazas de las ciudades para que sirvieran de ejemplo a la comunidad de fieles. Se convocaban en días festivos y asistían las autoridades religiosas y civiles y el pueblo, desde los balcones y tribunas. El ceremonial consistía en varios actos: procesión y juramento de fidelidad a la fe católica, misa de apertura con sermón, lectura de las sentencias, abjuraciones y absoluciones, misa de clausura y cumplimiento de las sentencias. A los reos se les colocaba el San Benito, una prenda parecida al escapulario, y una coroza, con motivos que aludían a su castigo. 3.1 Castilla, una economía ganadera. Durante el reinado de los reyes católicos, la economía castellana siguió orientada, como en la Baja Edad Media, hacia la ganadería y el comercio de la lana. La monarquía ejerció un decidido apoyo a la mesta, leyes de 1501, y reforzó una organización que permitía a la propia monarquía cobrar enormes sumas de dinero como derechos reales sobre la exportación de la lana. Asimismo, para ordenar el tráfico de exportación,
creó en 1494, siguiendo el modelo de los consulados de la Corona de Aragón, el Consulado de Burgos. Como consecuencia hubo un mayor abandono de la agricultura para dedicar tierras a los pastos, lo que provocó graves carencias de alimentos como el trigo, que tuvo que llegar a importarse. Además, la exportación masiva de lana impidió, como en siglos anteriores, mejorar la industria textil, a pesar de los intentos reales por limitar la importación de tejidos extranjeros. La economía castellana recibió un gran impulso a partir de la conquista de los territorios en América. El oro y la plata llegados de este continente y el incremento de las relaciones comerciales estimularon la prosperidad económica y convirtieron a Castilla en el reino con mayor peso de la corona hispánica. La recuperación de la Corona de Aragón. La crisis de la Baja Edad Media, y muy especialmente la guerra civil en Cataluña, había diezmado la población de la Corona de Aragón y debilitado su economía. El rey Fernando dictó una serie de medidas, con la intención de solucionar los graves problemas pendientes y revitalizar la economía. En primer lugar, como ya has visto, la sentencia arbitral de Guadalupe, 1486, abolió algunos derechos feudales en Cataluña, los llamados malos usos, que obligaban a los remensas a pagar muchos tributos, limitaban su libertad personal y permitían el maltrato a los siervos. La sentencia estableció un nuevo tipo de contrato, que garantizaba a los campesinos su posesión de la tierra durante muchos años y su transmisión en herencia. En Aragón y Valencia, sin embargo, la nobleza mantuvo buena parte de sus privilegios. De esta manera, las condiciones de los campesinos sometidos a servidumbre, muchos de los cuales eran moriscos, continuaron siendo muy duras. Por último, para estimular y proteger el comercio y las manufacturas, se promulgaron nuevas leyes como la imposición de aranceles a la importación de tejidos de lana. Cataluña fue recuperando lentamente su actividad artesanal y Valencia consolidó su actividad comercial gracias a la vitalidad de su puerto. La solución al conflicto de remensa. Como nos ha sido formulada por parte de los payeses de remensa una gran queja de los vulgarmente llamados malos usos. Sentenciamos, arbitramos y declaramos que los dichos malos usos no existan ni se observen ni tengan lugar, ni se puedan pedir o exigir de los dichos payeses, ni de sus descendientes, ni de sus bienes, ni de los ninguno de ellos, sino que por esta sentencia nuestra abolimos, extinguimos y aniquilamos, declaramos que los dichos payeses y sus descendientes son perpetuamente libres y francos de todos y cada uno de ellos. Sentencia arbitral de Guadalupe, 1486. ¿Qué solución dio el rey al conflicto en Cataluña? ¿Qué consecuencias se derivaron para el campo catalán? 4. La difusión del humanismo y del Renacimiento. El reinado de los reyes católicos coincidió con la introducción en España de las ideas del humanismo y de las corrientes artísticas renacentistas. Sin embargo, fue a lo largo del siglo XVI, durante el reinado de Carlos I, cuando las ideas renovadoras de Erasmo de Rotterdam, erasmismo, alcanzaron su máxima difusión y el Renacimiento logró su etapa de esplendor. 4.1 El humanismo hispánico. La llegada de la imprenta a España a finales del siglo XV contribuyó a la difusión de las nuevas ideas. Algunas de las ciudades que primero tuvieron imprentas fueron Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Valladolid y Toledo. Una de las figuras más representativas del humanismo hispánico fue Antonio de Nebrija, que destacó como filólogo, defendiendo el cultivo de las lenguas hispánicas, que no debían sacrificarse al latín, sino fomentarse como instrumentos de transmisión de la cultura. El cardenal Cisneros desempeñó un papel fundamental en la difusión del humanismo en España. Por una parte, creó la Universidad de Alcalá de Henares, 1499, siguiendo el modelo europeo renacentista. También dirigió la compilación de una Biblia poliglota, la primera escrita en 4 lenguas, latín, griego, hebreo, arameo. En esta época surgió un círculo de erasmistas entre los que destaca el valenciano Luis Vives, que defendió la libertad espiritual e impulsó la renovación de la enseñanza. También escribió un tratado para ayudar a los más necesitados, Tratado del Socorro de los Pobres. ¿Sabías que? La redacción de la Biblia poliglota, que estuvo a cargo de los mejores teólogos de la época, comenzó en 1502. La obra fue publicada en 1517, en 6 volúmenes, y se imprimieron 600 ejemplares. Página de la Biblia Políglota Complutense, 1517. 4.2 La arquitectura renacentista. Desde el punto de vista artístico, el reinado de los reyes católicos se caracterizó por el mantenimiento de la tradición gótico y del estilo mudéjar, que fueron poco a poco cediendo paso al nuevo arte renacentista. La arquitectura del Renacimiento español, que se inició a principios del siglo XVI, se desarrolló en 3 fases. Estilo plateresco. Se basó en la introducción de nuevos elementos decorativos en edificios góticos. Su denominación proviene de la utilización de delicados relieves, como los realizados por los plateros. Estilo clasicista. Ya plenamente renacentista, introdujo los modelos arquitectónicos clásicos, columnas, dinteles y frontones. Estilo herreriano. Se caracterizaba por la ausencia decorativa, las líneas rectas y los volúmenes cúbicos, que daban lugar a una arquitectura desnuda, sobria y geométrica.
Pedro Machuca, patio del Palacio de Carlos V, en Granada, 1528. Es el edificio más representativo del estilo clasicista del Renacimiento español, alejado de los excesos decorativos. Juan de Herrera, Monasterio de El Escorial, 1563 a 1584. El estilo herreriano llevó a la arquitectura a una rigurosa moderación decorativa. Fachada de la Universidad de Salamanca, 1529 a 1533. Su riqueza decorativa plateresca se intensifica en la parte superior del edificio. La escultura y la pintura renacentistas. 5.1 La escultura. En España, los escultores se centraron en expresión del sentimiento religioso, por encima de la búsqueda de la belleza ideal o de la armonía. Trabajaron sobre todo los retablos, los monumentos funerarios y las imágenes religiosas, que solían estar policromadas, lo cual reforzaba la intensidad dramática de las escenas y de los personajes. Los dos grandes escultores del Renacimiento fueron Alonso Berruguete y Juan de Juni, gran tallista francés afincado en Castilla, quienes trabajaron sobre todo en Valladolid siguiendo los modelos de Miguel Ángel. 5.2 La pintura. La pintura renacentista en España, al igual que la escultura, estaba orientada hacia la expresión de una profunda religiosidad, y los temas profanos o mitológicos fueron escasos. Los pintores recibieron la influencia de la pintura flamenca e italiana. La pintura flamenca, más cercana a los modelos góticos, se introdujo con la llegada de artistas como Juan de Borgoña, que trabajó en Toledo. La influencia de la pintura italiana se reflejó en la obra de muchos artistas, algunos de ellos formados en Italia. Valencia fue un centro artístico importante, en el que destacó Juan de Juanes, influido por la pintura de Rafael y Leonardo. En Castilla trabajaron Pedro Berruguete, su hijo Alonso, y el gran retratista de la corte Alonso Sánchez Coello. La influencia de la pintura italiana también se refleja en la decoración del monasterio de El Escorial, y en las obras del extremeño Luis de Morales, apodado el Divino por el sentimiento y el fervor religioso que transmiten sus figuras. Juan de Juanes, Santa Cena, 1570. La influencia italiana se aprecia en la dulzura de los rostros de los personajes, en la simetría de la composición y en la profundidad espacial. El Greco. El gran genio de la pintura renacentista en España fue Doménicos Theotokopoulos, llamado el Greco. Su obra, sobre todo pinturas religiosas y retratos, se caracteriza por un cromatismo muy vivo en el que predominan las tonalidades rojizas y azuladas, por los contrastes de luz y por la complejidad de sus composiciones, repletas de figuras alargadas que infunden espiritualidad al conjunto. Todos estos elementos otorgan a sus obras un estilo muy personal. Entre sus pinturas destacan el entierro del Señor de Orgaz, el espolio y el caballero de la mano en el pecho. El espolio, 1577. El color rojo de la túnica domina toda la composición, señalando al personaje más importante. El entierro del Señor de Orgaz, 1588. La pintura representa la leyenda según la cual San Agustín y San Esteban bajaron del cielo para dar sepultura al Señor de Orgaz. El caballero de la mano en el pecho, 1577 a 1579. Con la mirada fija en el espectador, refleja la sobriedad de la nobleza castellana.